Botingas, compañero y amigo. Voy a leer su currículo así rápidamente y me paso solo. Sí, cortito, no te lo crees. Como comprenderás, esta gente ha de saber los méritos, que ya lo sabe, pero vamos a ahondar un poquito ahí en ellos, si no. Bueno, y luego la parte más emocional, que la dejo para el final, para que esté ahí viendo la cosa. Es doctor en Filología Románica, catedrático de Lengua y Literatura, vinculado al Instituto Santa Clara de Santander durante muchos años. 28 de profesor y 5 de alumno. Ahí es nada. Bueno, ha publicado numerosísimas obras sobre lengua y literatura, numerosos artículos, como digo, pues sobre todo sobre didáctica, sobre el ámbito de enseñanza de lengua y literatura en la ESO y en el bachillerato. Fue un pionero siempre en esa cuestión de los cambios en la ley y a día de hoy sigue en ello vivamente y cuestionándonos y haciéndonos cuestionar y siempre mucho más innovadores casi que los que estamos en activo. No sé si es por exceso de tiempo o por ganas todavía, pero desde luego es una maravilla cómo sigue cuestionando, moviéndonos un poco esa información. Además, ha participado como ponente en numerosos congresos y simposios, impartiendo cursos sobre literatura, sobre expresión escrita, educación literaria y comentario de textos, tanto en los TEP de aquí de Cantabria como en el de Canarias. Además, ha sido profesor tutor y sobre todo creo que ha sido y es un enorme apoyo para esta asociación. Ha sido presidente durante muchos años de la Asociación Gerardo Diego de Cantabria y sigue vinculado. Esto es como los marines y todo eso, que aunque estén en la parte de la reserva, están activísimos para cuando le llamamos y contamos con él. Además, en esta parte más personal, yo siempre digo que le tengo muchísimo que agradecer, conmigo me ha portado muy bien, me ha aconsejado muy bien en las buenas cosas y en las malas, y sigue haciéndolo y cuidando mucho esta amistad, por lo cual de verdad que es para mí todo un honor. Como es un permanente innovador en esto de la educación literaria, nos va a promover este debate sobre, y leo tal cual, pero veo desde aquí además, de la enseñanza de la lengua y la literatura a la educación lingüística y literaria. Comentábamos y nos comentaba Fernando que lo que interesa, además de explicarnos, es generar un debate importante sobre esta cuestión, que seguro que es lo más enriquecedor, además de sus intervenciones. Así que no me extiendo más. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre, de verdad. Un verdadero placer y honor, y te escuchamos con todos los oídos abiertos. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Eneco, una vez más, por tus palabras y también porque, bueno, es que confirmas una vez más también que nuestra amistad sigue, que dura y que durará, creo yo. Bueno, voy a leer y voy a hablar, y así soy más ordenado, porque si no leo se va la onda y no son determinados. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del 25 Simposio de la Asociación de Profesores Gerardo Diego. Quiero que mis primeras palabras sirvan para agradecer a la Junta Directiva, especialmente a su presidente, y a Eneco su invitación para estar esta tarde aquí, invitación que he aceptado con mucha ilusión, pero también con cierta inquietud, porque a pesar de que sigo con mucho interés la evolución de la enseñanza de la lengua y la literatura, asunto al que he dedicado una parte fundamental de mi actividad profesional durante más de 30 años, llevo un tiempo alejado de las aulas. Desde la década de los 80, época en que comenzó la reforma del sistema educativo español, formé parte de los grupos de renovación pedagógica y desde entonces he permanecido vinculado a esta actividad. Puedo anticipar que las transformaciones experimentadas por la enseñanza de la lengua y la literatura hasta convertirse en educación lingüística y literaria han sido de profundo calado. Las voy a exponer, pero no solo como un mero análisis, sino también con el fin de que sirva de reflexión como punto de partida para un debate final con el objeto de contrastar opiniones
y constatar si sus postulados se han asumido en su totalidad en algunos aspectos o, por el contrario, hay razones para rechazarlos. Aquí me detengo, esto ya lo tenía escrito desde hace tiempo, me detengo para decir que sí, que lo del debate me gustaría que al final, si da tiempo, hablemos y comentemos, porque el momento en el que estamos de cara a la nueva ley y de cara al nuevo currículo es muy importante, porque ya sabéis que en estos momentos se está redactando como desarrollo de la ley educativa los nuevos currículos y hay muchísima información, está saliendo incluso en la prensa nacional, o sea, quiere decir eso que se le está dando mucha importancia. Y yo creo que quienes más derecho tenemos, yo me incluyo, a hablar de ello y a que se nos oigan, somos precisamente los profesores. Y somos, y una vez más, a quienes nos han marginado, porque esto se está guisando a nivel casi, podríamos decir, político, y por eso yo creo que el momento es muy importante. Estoy seguro de que para la mayoría de los presentes no voy a descubrir nada nuevo. Quienes habéis aprobado las oposiciones estos últimos años lo tenéis reciente, y a los veteranos, que alguno hay, les sonará sin duda. Quiero adelantar algo que puede parecer sorprendente y cuestionable, y por eso debatible. Creo, y esto lo digo sinceramente, que la Administración ha ido en este ámbito, en el de la enseñanza de la lengua y la literatura, siempre por delante con sus directrices y normas referentes al ámbito pedagógico de esta materia. Porque aún es fácil encontrar una práctica educativa anclada en principios, estrategias y metodologías ya superadas, que no responden a las necesidades actuales de los adolescentes. ¿Qué entendemos por educación lingüística y literaria? A partir de la década de los 80, la instauración de la democracia en España originó una nueva realidad social que exigía transformaciones para dar respuesta a las demandas de una situación desconocida, aunque anhelada después de tantos años de dictadura. Uno de los ámbitos más necesitados de cambios fue el educativo, ya que por su propia naturaleza y por sus fines en él recaía la máxima responsabilidad para lograr la integración de los adolescentes en la sociedad española recién nacida. Y nacieron fundamentalmente de las normas impuestas por la Administración. Mereció una atención tan especial que provocó un rosario de leyes educativas, desde la primera en 1980 hasta la última en 2020. La Ley Orgánica de Modificación de la LOE, conocida como LONLOE. En este periodo de tiempo se han promulgado 8 leyes educativas que han provocado un amplio y permanente desencanto y han sido muy criticadas por amplios sectores de la sociedad debido a que no han acabado con la provisionalidad del sistema educativo. Como sabemos, el motivo de tanta ley se ha debido a la falta de consenso entre los partidos políticos que han asumido la educación en constante desconcierto y que, por desgracia, aún no ha terminado. Y esto lo vengo a decir para reafirmarme en lo que había dicho anteriormente, que se guisa, pero en el guiso los implicados más directamente, como son los profesores, no participamos, no se nos pregunta. Se guisa, se hace, pero no se nos pregunta. Yo creo que ahí reside uno de los grandes males, que hay alguno más. No todas las leyes recogen referencias directas a la lengua y literatura y regulan su enseñanza. Por eso me voy a referir únicamente a las que tratan sobre ello y han determinado el paso de la enseñanza de la lengua y literatura a la educación lingüística y literaria. La primera fue la famosa Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE, en 1990. Y esto que voy a decir es muy importante, que luego lo voy a tratar de demostrar. En mi opinión, la madre o el embrión de las transformaciones desarrolladas durante 4 décadas. Quiere decir que aquí, y ya veremos lo que ha cambiado desde la LOGSE hasta nuestros días. Que eso, ahí va implícitamente esa evolución de la enseñanza de la lengua y la literatura a la educación lingüística y literaria.
Por supuesto que no voy a hacer una apología de esa ley, ni voy a contar las innumerables críticas que recibió. Me voy a limitar al ámbito de la lengua y la literatura exclusivamente, que también recibió fuerte rechazo por muchos colectivos educativos. Pero antes de que fuese aprobada, durante una década se iniciaron proyectos experimentales muy innovadores con el fin de encontrar nuevos caminos, en unos casos por iniciativa de claustros o grupos de profesores, en otros tutorados desde los centros de profesores que se crearon precisamente en ese tiempo. Y también por asociaciones, como la Asociación de Profesores de Español Nacional, a cuyos primeros simposios acudían cientos de profesores. En Santander, en el año 1991, que ya ha llovido, acudieron más de 250 profesores de toda España. Y una asistencia parecida hubo en Bilbao, en Santiago, en Madrid, en Tenerife, en Sevilla, en Toledo, y en los de la APE Gerardo Diego, que algunos de aquí conocemos desde el principio, también hubo siempre una gran asistencia, y siempre buscando la innovación educativa, el conocimiento de experiencias y de nuevas propuestas, así como la puesta a punto en el ámbito científico y literario. Aquí hago un paréntesis. Conviene recordar que el próximo año se cumplirán 30 años de la fundación o de la creación de esta asociación, a la que doy mi enhorabuena por haber llegado ya pronto a los 30. Ello reveló toda esta inquietud que hubo, y algunos de los que estamos aquí participamos, porque ya tenemos poco pelo, pero muchos años, participamos. Realmente fue una época muy bonita, porque el que quiso embarcarse en la aventura de innovar y de renovar, tuvimos un campo abierto enorme, y sobre todo en las relaciones que hubo, pues por ejemplo, a través de la Asociación de Profesores de Español, con otras asociaciones hermanas de toda España, en los simposios, en los cursos. Fue una época muy bonita. Y los que nos lanzamos ahí, pues yo creo que disfrutamos mucho. No sé si al final hicimos una buena labor, no mereció la pena, pero desde luego profesionalmente y personalmente fue una etapa muy bonita. Y lo cuento esto porque estamos ahora mismo casi repitiendo la misma situación. Hay un proceso de renovación, de innovación, que ya veremos en qué queda. Y entonces yo, desde este momento, os animo a que participéis en todas esas decisiones siempre que nos dejen, o que os dejen, porque yo creo que desde el punto de vista profesional es muy enriquecedor, saber lo que hacemos, etc. Bueno, y sigo. Ello reveló una gran inquietud, esto ya lo había dicho. En nuestra comunidad autónoma, aquí en Cantabria, en aquellos años, finales de la década de los 80 y comienzos del 90, en nuestra comunidad se distinguieron dos centros públicos con respecto a la etapa anterior, que fueron el Augusto González de Linares y el Santa Clara. Fueron pioneros, con varios de primaria y otros concertados en lanzarse a la aventura de experimentar para ser al final los primeros en acoger oficialmente la nueva ley educativa. Tengo que decir, aunque no vaya muy bien de tiempo ya, que como líderes de la renovación en aquella época fueron los gurús de la Carlos Lomas, que sonará, Amparo Dusón, Casani, que todavía sigue por ahí, Teresa Colomer, Feliz Zayas, y aquí en Cantabria tengo que citar a Luis González Nieto, comprometido y promotor de la nueva pedagogía que defendió con mucho ahínco y dedicación. Bueno, después de esta introducción, que no sé si ha sido muy larga, pero yo la he creído necesaria, ya me meto en materia. La enseñanza de la lengua y la literatura antes de la LOSE, para comparar y ver si ha cambiado mucho desde antes de la LOSE y en la situación actual. En la enseñanza de la lengua y la literatura en la educación obligatoria anterior a la LOSE se caracterizaba porque los escolares aprendieran el código de la lengua, porque así, conociendo el funcionamiento del sistema, se pretendía mejorar sus capacidades de comprensión orales y escritas. Lo muestran los libros de texto de esos años, en los que predominan la memorización de reglas gramaticales con abundantes ejercicios de análisis morfológicos y sintácticos y con una atención especial a la ortografía. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. No se apreciaban avances ni mejoras
en la comprensión y expresión escrita y orales del alumnado, porque ese tipo de enseñanza era más adecuado para formar filólogos que estudiantes de la enseñanza obligatoria. Y aquí cuento una anécdota personal. Recuerdo que cuando comencé a trabajar en un instituto, que fue en el Juan Antonio Zunzunegui de Portugalete, el jefe del departamento de lengua, que solo daba clase en COU, se quejaba todos los días de que los alumnos no sabían escribir, ni expresarse oralmente, y en muchos casos leer con grandes dificultades. Era todos los días, estaba con la misma canción. Casi nos echaba la culpa a los de abajo, digo yo, no lo sé. Bueno, pero eso me hizo reflexionar. Yo no entendía que después de varios años en el mismo centro no se les hubiera enseñado. Lógicamente el fallo estaba en el tipo de enseñanza que se daba, porque en mi opinión no se aprende lo que nos enseña. Esa fue mi conclusión. Por eso tenía claro que había que cambiar y a lo que me he dedicado profesionalmente durante muchos años. Hoy no se sostiene una enseñanza de la lengua basada exclusivamente en el aprendizaje del código lingüístico, porque no garantiza la adquisición de la competencia comunicativa. En líneas generales, aquella enseñanza se fundamentaba en una enseñanza de contenidos generales. Lo fundamental era conocer el código, y eso se realizaba memorizando normas y usos gramaticales mediante prolijos análisis sintácticos y morfológicos. Era una enseñanza unificadora. Era una enseñanza encerrada en el aula, apenas tenía contacto con el exterior. La enseñanza de la literatura era memorística, predominaba el enfoque historicista, aunque se empezaba a comentar textos literarios a los que además del análisis de la estructura se realizaba una explicación o paráfrasis sin valoración crítica. Recordamos muy bien, yo al menos recuerdo muy bien, el libro de Lázaro Carreter, que fue pionero, cómo se comenta un texto literario. Este tipo de enseñanzas lo describo muy bien en una de las obras de aquella época, Carlos Loma. En las clases de lengua se dedica el tiempo casi absoluto a la descripción de la estructura interna de las palabras, al estudio de las categorías gramaticales, a la corrección ortográfica, al análisis sintáctico de las oraciones o al reposo histórico de los rasgos formales de diversos textos literarios. La lengua en la escuela es con frecuencia para el alumno una retahíla de contenidos formales que casi nada tienen que ver con el uso que de esa útil herramienta de comunicación y de representación que es el lenguaje hacen fuera de los muros escolares. Yo creo, al menos esto lo recuerdo perfectamente y lo descubro bien. Otra explicación de ello, ya con un matiz que viene anunciando el posible cambio, es lo que dice Daniel Casani, Marta Luna y Gloria Sanz en un libro que en aquella época, en los años 80-90, fue muy famoso, que se llamaba Enseñar lengua. Es un libro de enorme trascendencia para la renovación de la didáctica de la lengua y literatura. Dice, si observamos la clase de lengua, veremos que una parte del tiempo se emplea en ella está dedicado al estudio y la práctica de la normativa. La ortografía es la parte de la gramática que lleva más horas escolares y a la vista de los resultados, más horas sin ningún provecho. Le siguen la morfología, la sintaxis y la lectura en voz alta. También podemos añadir algunas prácticas de redacción y muy poco o nada la expresión oral. La lengua en el aula se convierte en un conjunto de palabras con una ortografía determinada, en unas frases para analizar sintácticamente, en una cadena de sonidos a emitir de forma inteligible y expresiva, en unas palabras cargadas de antónimos y sinónimos, en listas de palabras clasificadas según determinados criterios, la mayoría de las veces morfológicos, y en definitiva, muy pocas veces la lengua es un elemento vivo y útil para la comunicación. De este modo, los alumnos acaban identificando la lengua con el libro de texto o la gramática, con las reglas de ortografía que les llevan de cabeza y, en definitiva, con una asignatura escolar. Y esto que voy a decir ahora, que es lo último de la cita, me parece ya que es ir dando un paso hacia adelante. Están muy lejos los alumnos de darse cuenta y entender que la lengua es la que utilizan cada día para comunicarse, jugar, hablar, estudiar,
aprender que con la lengua pueden leer historias divertidas, inventar personajes o explicar chistes con gracia. Aquí yo ya veo un anticipo de lo que va a venir después. La última parte de ella señala ya una nueva orientación, propone un cambio decisivo, un enfoque práctico, porque en esa época se continuaba con la enseñanza tradicional. Es un nuevo rumbo que marcará el camino hacia la educación lingüística. En el caso de la literatura, se basaba en un aprendizaje memorístico, puro, para aprender nombres de autores y obras y características generales de cada época. Esos constituían el objetivo principal. En realidad, una herencia, agarraos bien, del siglo XIX. Los pone muy bien Antonio Muñoz Molina. Esta cita la he leído montones de veces y me llega al alma. Antonio Muñoz Molina, esto lo escribe en el primer libro que se hizo en la Asociación de Profesores de Español que se daba a los profesores, lo que pasa es que esa colección ya desapareció. Y bueno, refleja muy bien, lo describe, no sé si exagerado, pero yo al menos me identifico con ella porque yo esta situación la viví. Respecto a la literatura, dice Antonio Muñoz Molina, recuerdo que cuando yo estudiaba sexto de bachillerato, la clase de literatura consistía en una ceremonia entre tediosa y macabra, que recuerda la paradoja del árbol de la ciencia. Un profesor de cara avinagrada subía cansinamente a la tarima con una carpeta bajo el brazo. Tomaba asiento con lentitud y desgana. Abría la carpeta y comenzaba a dictarnos una retahíla de fechas, de nacimientos, títulos de obras, características de diversa índole y fechas de defunción, que era preciso copiar al pie de la letra, porque en caso de que no supiéramos la muerte de Calderón, el año de la muerte de Calderón de la Barca, corríamos el riesgo de suspender el examen. Bueno, me estoy refiriendo a antes de la cosa, pero esto tiene más recorrido. Este era pues el panorama educativo anterior a la LOSE. El fin consistía en conocer el código, el sistema de funcionamiento de la lengua en los dos ámbitos distintos, lengua y literatura, objetivo muy diferente y muy lejano de lo que hoy entendemos por educación lingüística y literaria. Ya nos situamos en la LOSE. La etapa de la ESO nace con la LOSE en el año 1990 y supone un cambio significativo con la etapa anterior del BUP que afectaba a todo el sistema educativo. La ley señalaba que el objetivo esencial de esta etapa debía ser el de proporcionar un aprendizaje práctico y útil que respondiera a las futuras necesidades del alumno en la vida adulta. Esto lo trasladamos a la UNLOE y cuadra perfectamente. Y en lo referente a la lengua y literatura proponía una importantísima transformación de en dos ámbitos fundamentales. En el propio sistema educativo, es decir, fuera del ámbito de la lengua y literatura, algunas cosas muy importantes que voy a decir, por lo menos para mí, que afectaban a las materias y elementos especiales, como los objetivos, la metodología y la evaluación. Y específicamente al terreno, al ámbito de la lengua castellana, yo digo castellana aquí, pero ya sabéis que yo entiendo que es lengua española. Luego hablaremos de ello. A los que me voy a referir a continuación. Esto que voy a hacer ahora y todas estas innovaciones que trajo la ley crearon muchísima polémica, mucho debate, incluso voy a decir confrontación, como ahora voy a contar un caso. Por eso decía antes al principio que fue un momento muy intenso y muy importante y bueno, sobre todo para los que cuando aquello éramos bastante más jóvenes, que apenas teníamos experiencia en la educación, pues fue muy enriquecedor, porque la experiencia que teníamos era la de que tenemos toda la mayoría. Hemos salido de la facultad, tenemos un título, pero no hemos dado clase nunca, o prácticamente nunca, y nos encontramos en un mundo desconocido. Por mucha teoría que nos expliquen luego en el máster, hasta aquí como los toreros, hasta que no te pones en el ruedo, no sabes en realidad dónde estás metido. Bueno, pues eso, esas condiciones o características que planteaba, era una enseñanza única para el alumnado. Hasta ese momento sabéis que había los que estudiaban bachiller y los que se iban a la formación profesional. Todo esto se unifica, porque había escuelas de formación profesional y había institutos, se unifica.
Admitía la diversidad como algo natural. Esto es importantísimo. Y esta, la palabra diversidad, no la hemos olvidado y ahora en los nuevos planteamientos, el nuevo currículo, está por todos los lados. Como algo natural, consideraba las diferentes capacidades y circunstanciales sociales. Y esto lo digo porque esto luego tiene su efecto en nuestra materia. Claro, no solamente porque esté en la ley, sino porque nosotros lo tenemos en clase, lo sabemos todos. Introducía los temas transversales, es decir, sacaba la materia de lengua, la sacaba del sujeto y predicado. Había que ver la relación que tenía la lengua o otros temas pues, que utilizaban la lengua. Establecía, esto también es muy importante, porque ahora mismo es el caballo, también, si nunca el caballo de batalla, sí por lo menos un aspecto importante que se está resaltando del nuevo currículo y que yo, con algunos que he hablado, está creando bastante inquietud. Establecía un currículo abierto y flexible como instrumento para la actividad pedagógica y atribuía al profesorado la elaboración del mismo en función de la situación de cada centro, así como la responsabilidad de la acción directa en la educación, por tanto, de la ejecución del currículo en un campo amplio y extenso de aplicación. Preveía también ya la promoción de alumnos sin haber superado todas las asignaturas. Yo aquí recuerdo un año que daba clases en segundo bachillerato, un bachillerato de ciencias sociales, había 5 alumnas y un alumno que no habían aprobado la lengua en la vida, ni en la ESO ni en primero de bachillerato. Y esto que voy a decir, no sé si Alejandro, grábame, pero lo voy a decir, que es un poco fuerte. Y en marzo se me acercan a hablar conmigo y me dicen: Fernando, no nos vas a hacer la pena de suspendernos la lengua, porque si hasta ahora no la hemos aprobado nunca y estamos en segundo bachillerato, pues ahora ya no falta nada, nos apruebas y pasamos. Y ahora lo rasgamos porque o vemos que pasar, bueno, pues ya pasaba. Y estas alumnas no la habían aprobado ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto de la ESO. Y la de primero, que la tenían que aprobar, la tenían que pedir. Bueno, así que no nos asustemos. Introducía nuevos conceptos en el ámbito de la educación, que la mayoría de los profesores no sabíamos ni por dónde nos soplaba el viento, como destrezas, estrategias, procedimientos, actitudes, habilidades, competencia, como elementos integrantes de la unidad didáctica que aprendimos a hacer, unidades didácticas en aquel momento. La evaluación primaba los procedimientos y las actitudes, otro tema también muy conflictivo, porque estábamos habituados a evaluar los contenidos, los conceptos. Bueno, estábamos ante un sistema educativo nuevo que rompía con el sistema anterior y esto provocó apasionados debates y muchas protestas, porque no solo transformaba el sistema educativo, sino también que lo hacía con el estatus y la función del profesorado tradicional. Cuando aquello sabéis que existía, cuando te ibas a examinar oposiciones por instituto, oposiciones de catedrático, salías catedrático, se aprobabas, y oposiciones de agregado. Pues con la ley vino la refundición y todos pudimos ser catedráticos si queríamos, con aquellas primeras oposiciones concurso, que en ellos iba a feliz, como muchos más. Bueno, y ahora ya, después de planear el sistema, vamos a la lengua. ¿Qué pasa? Como ya he advertido, la llegada de la LOCSE marca un antes y un después en la enseñanza de la lengua y la literatura. Se produce un cambio radical en todos los ámbitos por dos motivos principales. El primero es señalado, es decir, la ineficacia de la enseñanza exclusiva del código de la lengua. El segundo, las nuevas demandas de los cambios sociales que estaban desembocando en un marco social muy diferente al de los años anteriores. La nueva realidad exigía el dominio de más destrezas y escritura para integrarse socialmente, y el reconocimiento de este hecho aparece plasmado en el mencionado currículo, que proponía como objetivo fundamental la enseñanza de la lengua y la literatura, aprender a utilizarla en situaciones de comunicaciones reales para contribuir a desarrollar la capacidad comunicativa de los escolares en cualquier intercambio verbal. En esta etapa, en el entorno lingüístico en el que viven, es decir, es preciso trabajar a partir de los usos reales de lengua. Esto también lo he recogido porque está muy en consonancia en la dirección de lo que se está planteando ahora. La diversidad lingüística es uno de los temas
que parece que quieren introducir como novedosos. Así que yo aquí lo que veo es que pronto tenéis que hacer un cursillo de cántabro. Y no lo digo despreciadamente, no lo digo con desprecio, que yo sigo el cántabro, lo sigo. Pero que esa corriente que hay ahora, pues bueno, no sé lo que quedará, pero por lo menos se está planteando así. El entorno lingüístico en el que viven, junto con los factores sociales y socioeconómicos que lo determinan, trae consigo importantes diferencias en la competencia y uso lingüístico de los alumnos, entre otras dialectales, lexicográficas y fonológicas. El objetivo último de la educación en lengua y literatura, fijaos que ya hablaba educación en lengua y literatura, ya no habla de enseñanza de lengua y literatura, ya el término de educación, de educar lingüísticamente y literariamente, ya aparece aquí y ya refleja un cambio significativo importante en todos los sentidos. En los objetivos no, porque los objetivos también, la ley anterior, la ley Moyano y las leyes anteriores de educación, siempre el objetivo, y lo ponemos siempre en las programaciones, mejorar o adquirir una capacidad, competencia lectora y escritora. Eso siempre lo ponemos. Pero luego la metodología y cómo la alcanzamos, y si lo evaluamos al final y hemos visto que eso se ha mejorado, pues muy bien. Ha de ser que los alumnos progresen el dominio personal de las 4 destrezas básicas e instrumentales de la lengua, destrezas que debía haber adquirido la educación secundaria obligatoria estará dirigida a financiar competencias y a desplegarlas en profundidad, con especial hincapié en la expresión escrita. Bueno, pues eso es los objetivos que marca para la ESO la LOSE, que yo creo que por eso lo leo y lo explico, si lo comparamos con lo que se está planteando hoy, tal cual. Por eso digo, ¿alguien puede dudar hoy en día de lo que se expresa en estas citas? Como aspecto muy importante destacar las referencias a la diversidad del alumnado, la lengua como reflejo de realidades y vivencias muy diversas. Algo muy innovador en el terreno educativo en ese momento. Para traducir esto a algo más concreto y más real, vuelvo a recurrir a Carlos Lomas, que dice cómo debería ser la aplicación directa de eso. Sería intervenir, enseñar a intervenir en un debate, escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura, saber cómo se construye una noticia, conversar de manera apropiada, descubrir el universo ético que connota un anuncio o conocer los modos discursivos que hacen posible la manipulación informativa en televisión. Esto se está planteando ahora en el nuevo currículo. Enseñar a los alumnos con las falsas noticias y todo eso, se está planteando, no es nada nuevo. He aquí algunas de las habilidades expresivas y comprensivas que hemos de aprender en nuestras sociedades si deseamos participar de manera eficaz y crítica en los intercambios verbales y no verbales que caracterizan la comunicación humana. Esta idea, planteamientos, recomendaciones supusieron una enorme novedad por la amplitud de ámbitos que incluía nuevas formas de programar de los contenidos, establecer una nueva metodología, el proceso de evaluación, las estrategias, y vuelvo a repetir que todo esto creó una gran inquietud en la mayoría del profesorado y generó un amplio y profundo malestar. Hoy se ve lejano, pero algunas consecuencias perduran en la actualidad. En cuanto a los demás componentes del currículo, esto específicamente lo que tenemos que enseñar, pero del currículo, pero que nos afectan que afectaban y que afectan, y ahora voy a insistir también en algo que ahora mismo se está comentando. Planteaba la lengua y la literatura como una parte de una misma materia. En BUP había lengua y había literatura, en COU había lengua y literatura. Una misma asignatura, porque consideraba la literatura como una variante lingüística literaria de la lengua. Esto, además de crear mucha polémica, generó muchos problemas, porque había profesores en el BUP que solamente daban literatura y había profesores que solamente daban lengua. Y cuando vino la unificación,
pues realmente yo conozco casos muy cercanos de gente que se negaba, incluso yo recuerdo un profesor en primero de bachillerato que había creado lengua y literatura, solo dio literatura todo el año, no dio lengua. Entonces hoy nos parece algo... Pero todavía es un aspecto que a mí me parece que habría que entrar y debatir un poco en ello. Si realmente son dos asignaturas distintas o realmente es una. Y esto tiene una raíz importante porque está en el mismo concepto de lo que entendemos por lengua y por lo que entendemos por arte. Por otro lado, su implantación en el horario escolar suponía una reducción de las horas de clase, 3 semanales en cada curso, incluido el bachillerato. Yo hoy hablaba con una compañera y decía, esto es la reivindicación primera que los profesores de lengua y literatura, porque ahora están reivindicando mucho, los de francés han salido también a la calle, los de filosofía, con lo que costó, porque en la ESO al principio eran 3 horas, subir a 4, a 5 en primero, y en bachillerato, y aquí hay algunos que estáis presentes, entre ellos está Alejandro y algunos más, lo que costó subir de 3 horas en primero de bachillerato a 4, y ya no digo nada en segundo, de 3 a 4, fue un proceso largo. Si ahora se vuelve a las 3 horas, a mí me parece que aparte del problema puramente profesional, porque eso va a suponer una reducción de profesores de lengua importante, porque claro, al reducir el número de horas, a un profesor le tocará, en vez de 4 cursos, le tocarán 5. Y como hay menos horas, pues en los departamentos se necesitarán menos profesores. Ese es un tema también importante, pero sobre todo de cara a la materia, volver para atrás, aquí es una reivindicación que los profesores de lengua deberíais hacer. Las dos decisiones originaron una posición muy fuerte, provocaron un sinfín de quejas. Llegaron hasta los medios de comunicación nacionales. Hasta en el país salieron las quejas de los profesores de lengua por el número de horas. Y en el Simposio Nacional de la APE de Madrid, en 1996, se debatió mucho todo esto, las nuevas, como podemos hacer aquí, las nuevas, y hubo fuertes enfrentamientos. Yo estuve en un bando y participé, fuertes enfrentamientos entre 2 bandos del profesorado. Uno defendía claramente al Ministerio de Educación, es decir, la reducción de horas y todo eso. Y el otro, por supuesto, no defendía. Por eso no se pudo elaborar un documento con alternativas. En el debate, que se hizo en un gimnasio, en una escuela de formación profesional, un gimnasio enorme, había como 200 profesores, estuvo presente Fernando Lázaro Carreter, que ese año la Asociación Nacional le hacía socio de honor. Y estaba programado para las 11, el debate empezaba a las 10, pero es que llegó la hora de comer y no habíamos terminado. Pero valió, porque a raíz de ahí, ya en la ESO, se aumentó 1 hora más, y luego poco a poco en las comunidades autónomas se fue aumentando de 3 a 4 horas, en algunas me parece que todavía en segundo bachillerato hay 3. Posteriormente, ante el enorme fracaso, se aumentó a 4 horas semanales en la ESO, a primero en 5, y el bachillerato, la modificación fue más tarde, y en el cambio tuvo un papel destacado la APE Gerardo Diego, mérito que exige su reconocimiento, y yo por eso lo digo. Hoy parece que está sumida la unión, pero metodológicamente se siguen separando las 2 materias en los libros de texto. Generalmente aparecen como una amalgama de temas de lengua y literatura sin conexión o relación entre ellos. Por ello puede ser un tema apropiado para debatir. Y ahora, otra noticia. En una encuesta reciente publicada en Twitter, reciente la semana pasada, que yo sigo todo este tema en Twitter a muchas filólogos cabreados, no sé si lo conocéis, pero es muy interesante seguir a los filólogos cabreados, porque, bueno, han publicado, hicieron una encuesta y la han publicado, y en ella ha resultado que un 79% del profesorado prefiere las asignaturas distintas, lengua y literatura, en estos tiempos, después de que llevamos 25 años con la lengua y la literatura integradas. Bueno, pues, y el 21% que las prefiere integradas. Y luego, un 44% se considera solo profesores de lengua, mientras que un 42% solo de literatura. Los que faltan no contestan. Pero bueno, quiero decir 44 y 42. Yo creo que es bastante importante, y esto refleja que lengua y literatura no está asumido como una asignatura.
No sé si es bueno o es malo, simplemente lo dejo ahí para que lo sepáis. Bueno, otro asunto era que la denominación de lengua castellana, aparecía lengua castellana y literatura, y aquí, no sé si conocéis el artículo que publiqué hace poco, yo, lengua española. Es que es lengua y literatura españolas. ¿Qué quiere decir lengua castellana y literatura? ¿Y la literatura de dónde es? ¿Es rusa o es española o es de dónde es? No, aquí no voy a entrar en debate porque esto tiene connotaciones políticas y no vamos a entrar allí. Pero tiene que ser lengua y literatura españolas. Españolas. Bien, ya tenemos una literatura universal. Bueno, y luego otro aspecto importante, admitía una programación diferente a la tradicional. Es decir, recomendaba la no utilización del libro. En el departamento de lengua en Santa Clara estuvimos 3 años sin libros. Al final los tuvimos que poner porque era un problema. Y sobre todo los padres se echaron también encima porque no entendían que un hijo no tuviera libro, pero profesionalmente fue una experiencia muy, muy interesante. Y luego las programaciones se hacían o se proponían, se basaban por temas, el amor, el héroe, por mitos, por la tipología textual, que esto sigue habiendo y sigue haciéndose, me parece interesante, por géneros literarios. Todo esto en aquellos años se removió bastante y hubo mucha implicación en ello y muchas experiencias. Bueno, luego aparecía también ya el lenguaje no verbal, muy importante, la relación entre el lenguaje verbal y no verbal, aunque las nuevas tecnologías todavía estaban en mantillas, o sea, estaban todavía en París, no habían nacido. De todas estas indicaciones, propuestas y normas se deducen imposiciones fundamentales o básicas encaminadas a promover el camino hacia la educación lingüística literaria. Señalaré 3, la metodología, las nuevas corrientes lingüísticas y educación literaria. Voy a acelerar un poco porque veo que voy muy justo de tiempo. En cuanto a la metodología derivada de todos estos planteamientos, pues se propone el enfoque comunicativo. Aquello también originó... el enfoque comunicativo es que cuando estudia idiomas, francés o inglés, está presente. Yo no sé por qué cuando seamos español no, y lo dedicamos solamente al sujeto y al verbo. El objetivo fundamental de estos enfoques no es ya aprender gramática, sino conseguir que el alumnado pueda comunicarse mejor con la lengua. Los diversos enfoques o planteamientos didácticos que siguen esta visión de la lengua, centrados en la comunicación, se denominan genéricamente enfoques comunicativos. Entonces, el enfoque comunicativo es la metodología que habría que aplicar o que hay que aplicar para seguir estos planteamientos de la ley. Para ello, se necesita desarrollar la competencia comunicativa en toda su extensión. Esa competencia comunicativa, según Casani, el concepto general de competencia comunicativa incluye otras competencias, sociolingüística, literaria, pragmática, entre las cuales se encontraría también la competencia gramatical. No consiste tanto en los conocimientos teóricos sobre las unidades lingüísticas y las reglas de funcionamiento como en la aplicación práctica de estos conocimientos en las habilidades de comprensión y expresión. Y en esta cita ya observamos la segunda de las implicaciones del currículo, las situaciones concretas de comunicación, el ámbito social en el que se establecen y la propia construcción del texto están relacionadas directamente, esto también fue muy importante, con la pragmática, la sociolingüística y la gramática del texto. Son ciencias del lenguaje en pleno desarrollo en la segunda mitad del siglo, que no solo se estudian y analizan, sino que sus aportaciones son fundamentales para la educación lingüística y literaria. No voy a referirme a cada una de ellas, alargaría mucho mi intervención, y creo que todos las conocemos muy bien. Solamente quiero resaltar su importancia. Yo cuando estudié en la universidad no existía la pragmática, y me la tuve que empapar. Y la gramática del texto, pues, tal como se entendía luego, tampoco. O sea, que fueron unos años también en los que nos tuvimos que reciclar no solamente pedagógicamente, sino también en cuestión de la materia. En cuanto a la tercera imposición de la literatura, la cita del currículo encierra el germen de lo que debe ser la educación literaria. Y respecto a la literatura, se pasó desde la LOSE, o antes de la LOSE hasta la actualidad, se pasó por 3 fases o 3 etapas. Que hay, yo las recojo de un artículo que está muy bien escrito por Francisco Meis, que es un profesor de aquí, que ya se jubiló, ha sido compañero mío años, y también he estado muy involucrado en
la reforma educativa y describe muy bien precisamente el proceso de evolución de la enseñanza de la literatura a la lengua, a la educación literaria, partiendo de esto que había leído antes de Antonio Muñoz Molina. Él dice que serán tres etapas. La primera, la historicista, concibe el estudio de la literatura como una sucesión de obras y de autores enmarcados en corrientes estéticas al hilo de la evolución histórica. Consiste, pues, en exponer secuencias cronológicamente ordenadas de influencias temáticas y formales, desconectadas la mayoría de las veces de un conocimiento efectivo de textos completos por parte del alumno o de la alumna. Esto sería más o menos lo que nos ha contado o lo que dice Antonio Muñoz Molina. La segunda fase, la década de los años 60 y 70, el informe formalista o estructuralista. Acordaos de los rusos y los yugoslavos con aquello. Muy vigente, aquellas concepciones del lenguaje que subrayan todo lo que en este hay de estructura y organización y consideran las demás dimensiones del mismo como derivadas de su estructura. Pueden agruparse bajo este epígrafe. Los formalismos en literatura se caracterizan más en concreto por el rechazo a toda paráfrasis, es decir, a la tendencia de tomar al texto como pretexto, proyectando en él toda clase de interpretaciones subjetivas. Los aspectos biográficos o psicológicos son irrelevantes para el funcionamiento del texto como tal. Y luego la tercera fase, que sería finales ya del siglo XIX y todo lo que llevamos del XX, lo recoge Meis y lo agrupa en varias tendencias. Una es la estética de la reflexión, y yo creo que es la que más extendida está, la semiología, la poética del imaginario y la pragmática literaria. De ellas, yo creo que la que más nos interesa y la que más luchamos por ello es precisamente la estética de la reflexión, que define el centro de interés no es el texto. Fijaos bien que en esta evolución se podría hablar mucho más. Hay un cambio del punto de vista. En la primera, el análisis literario está fuera del texto, está en el autor. Luego, en la segunda, esto es muy importante, se centra en el texto, los formalistas. Y en la tercera, se centra en el receptor, es decir, en la estética de la recepción, sino en la incidencia del texto en los receptores, es decir, el objeto estético. La captación de una obra literaria implica necesariamente procesos de carácter valorativo, que es lo que hay que enseñar, a valorar, a criticar, que cambian con los receptores de distintas épocas. Los juicios de valor forman parte de la vivencia estética como tal, no son un excedente indeseable. Y esto lo define con palabras mucho más claras para mí Lourdes Royano, en un libro que ha publicado últimamente que se titula Palabras que superan el tiempo, porque esta mujer es especialista, es profesora de la universidad de aquí y es especialista en estética de la recepción. Y me gusta mucho lo que dice porque tiene una claridad meridiana. La literatura no consiste en una relación de hechos y obras literarias, sino en la interpretación de las obras que hace el lector desde que las recibe. En cada libro, la pluralidad de significados latentes ofrece un abanico de posibilidades interpretativas abiertas a todos los lectores. Y añade, la estética de la recepción intenta además valorar los sentidos e interpretaciones que cada época ha dado a una obra, desde el momento en que aparece hasta la actualidad, y propone en la misma obra una metodología para llevarla a cabo. Esto es importantísimo, porque claro, y es entrar directamente de lleno en la educación literaria. Tenemos que enseñar o educar a los alumnos a que aprendan a valorar, a criticar, a comentar. Y yo os tengo que decir que para mí, y coincido con más colegas, más profesores, es lo fundamental de nuestra función, enseñarlos, y sigue el planteamiento todo desde el que empezó, desde la OSE. Por lo tanto, a valorar. Yo por eso cuando veo el examen de selectividad, que ahora ha ido cambiando, y veo que el comentario crítico le dan un punto, se me cae el alma a los pies. O sea, se me cae el alma a los pies, porque yo creo que igual estoy confundido, luego me lo decís, que tenemos que enseñar a un alumno, a una alumna, a que sepa valorar y no aprenderse todas las características de la casa de Ronaldo de memoria y se lo sueltan. Eso para mí es un engaño. Pero bueno, reconozco que he estado muchos años metido ahí y no me ha quedado más remedio que entrar por el lado. Si yo quería que mis alumnos aprobaran la selectividad. Bueno, y de ahí, después de todo esto, que
tengo algunas citas más, pero no os quiero cansar. Paso al siguiente punto: ¿cómo se educa lingüística y literalmente? Bueno, pues yo parto aquí. En el año 2001 empezó a elaborarse el informe PISA, y a mí me parece que el informe PISA aporta muchísimo a nuestra materia. Algunas cosas han sido rechazadas por muchos profesores también, pero yo creo que sigue en esta dirección, porque lo que realmente plantea es el desarrollo de las competencias. Hasta el informe PISA, las competencias, estaba ahí la competencia gramatical, pero a partir de aquí, el asunto de las competencias yo creo que ya se toma con más seriedad, y a partir de la LOE ya aparecen específicamente las 8 competencias, luego se redujeron a menos, pero bueno, ya entramos en un terreno que está en la línea de esta educación lingüística y literaria. Y es muy importante, por lo menos yo creo, porque está diseñado para conocer las competencias, o dicho en términos, las habilidades, pericias y las actitudes de los estudiantes, para analizar y resolver problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones que se le presenten en la vida adulta. ¿Qué aportaciones tiene además el proyecto PISA para nosotros? Pues uno muy importante. Primero, el concepto de competencia lectora, y otro segundo, el tipo de textos que se proponen, que fue bastante innovador. Yo por lo menos hablo de mi ámbito, porque dice que los textos que proponen para analizar, es decir, para leer e interpretar, son textos, los divide en textos en prosa continua, con una narración breve, una nota periodística, una carta, y ojo, y textos en prosa discontinua. Yo he tenido compañeros que se han negado a esto, o sea, solamente el texto escrito, no hay más. Porque un texto discontinuo, ya sabéis, con párrafos separados por imágenes, diagramas y espacios, como pueden ser los manuales de reparación de alguna palabra. Entonces, yo creo que esto hay que hacerlo también, o sea, pero yo hablo de mi experiencia de estos últimos años y con mucha gente. No, yo solamente el artículo, la columna, el artículo periodístico, no. Aquí hay, y esto PISA en las pruebas, que las conoceréis como las conozco yo, propone tipos de estos textos discontinuos, que hasta ese momento yo creo que nadie sabíamos lo que era, y PISA nos abrió los ojos. Y luego, por otro lado, también los tipos de textos que se refieren a distintas situaciones de comunicación, por ejemplo, una novela, carta, una biografía, un anuncio, documentos oficiales. Esto sí que en COU se hacía, analizar textos jurídicos y administrativos en COU, no hay original. Laboral, un informe educativo, es decir, distintos textos que responden a distintas situaciones de comunicación. Y esto es educar lingüísticamente. Bien, y la evaluación de PISA pues no evalúa conceptos, sino que evalúa, lo dice aquí, la prueba de PISA no está diseñada para responder a las preguntas ¿sabe leer o no sabe leer? Se trata de indagar cuáles de las habilidades y destrezas necesarias para beneficiarse de la lectura, para comprender los textos y usarlos en la búsqueda de conocimientos son manejados por los alumnos, es decir, las habilidades. A mí me parece que esto fue muy importante. Yo he seguido mucho a PISA, luego tiene muchísimas más connotaciones, como sabemos. La evaluación o los resultados dependen mucho de las condiciones sociales de los alumnos, etcétera, etcétera. Pero la aportación que hace a la lengua y literatura, sobre toda la lengua, me parece fundamental. Y no solamente fundamental, sino que luego todo eso se recoge en la LOE, y ahí aparecen ya las competencias, las competencias como un elemento metodológico importante para trabajar y, sobre todo, más que para trabajar, para evaluar. Y después de ahí, de las competencias, llegamos a la manera de evaluar, o a las formas de evaluar. Y de ahí llegamos a las estándares de... que se me va la onda. Es que lo tengo, me salté una hoja porque veo que el tiempo pasa y yo quería comentar y discutir algo. Los estándares de evaluación, que en realidad es una profundización
de lo que en el currículo, ya de la DOS y los demás, eran los criterios de evaluación. Aparecieron los criterios de evaluación que había que especificar, y esto lo que hacen es profundizar ahí. Y ya más, todavía profundizan más lo que se ha llegado, o donde hemos llegado, a las rúbricas, que son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. A mí ya lo de las rúbricas no me gusta mucho, porque ya me parece que es como matemáticas, ¿no? Me parece que se va un poco del campo de la lengua. Pero bueno, es importante. Y ahora ya para terminar, lo que quería plantear era dejar claro que algunos yo creo que la mayoría sabemos por dónde van los tiros ahora. Es decir, esto ha sido la evolución de la enseñanza primero la enseñanza de lengua y literatura, y hemos terminado educando lingüística y literaria. Y en el nuevo currículo que se está ahora mismo elaborando, se oye y se plantea lo siguiente. Y yo mi pregunta ¿es nuevo o no es nuevo? Pone el acento en desarrollar la capacidad de los alumnos para comunicarse oralmente y por escrito, así como su comprensión lectora, en detrimento, esto sí que es importante, en detrimento del tradicional análisis sintáctico de las oraciones. Nunca había leído en ningún artículo, en un currículo que ponía algo negativo que había que hacer, o que era, eso lo dejaba a criterio del profesor. Aparece todo, pero aquí ya pone en detrimento. Ya veremos esto, luego se plasma así en el documento. El estudio de las lenguas, también recogido en el currículo, pero pierde peso en la técnica del análisis de oraciones. Lo mismo, lo quiere minimizar. Pero así aparece en un documento, o sea, en el currículo aparece que no hay que hacer, o que hay que hacer poco análisis sintáctico, porque yo creo que también hay que hacerlo, claro que sí, hay que enseñarlo. Bueno, establece 10 competencias. Una de las competencias consiste en que los alumnos conozcan la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y el de la realidad plurilingüe de España, así como las variedades dialectales del castellano. Por eso decía que habrá que ir haciendo un cursillo de cántabro, porque en esto se está insistiendo mucho. La enseñanza de la literatura también cambia, con un enfoque que trata de evitar, que consiste en un relato histórico en el que se suceden autores y ritmos y obras a un ritmo tan rápido que los alumnos con frecuencia no tienen tiempo de leerlas. Pues esto es evitar el enfoque historicismo, quiere decir que para mí no hay nada nuevo aquí. Plantea que los alumnos hagan 2 tipos de lectura. Uno, que sean lecturas autónomas, es decir, que el alumno elige lo que quiere leer, eso habrá que evaluarlo o no. Y otra seleccionada por el profesor. Hay que añadir que es un currículo abierto, que deja el desarrollo y aplicación en manos de los departamentos, que eso me parece bien hasta cierto punto, pero no es nada nuevo, también algo se lo planteaba. Y además hay una reducción horaria para eso que se queda en 3 horas la lengua y la literatura. Y esto sí que me parece muy grave. Y ante todo esto, mi reflexión final ¿es cierto que se educa lingüística y literariamente? ¿Ha cambiado mucho? ¿Se plantea algo nuevo? Y como dato únicamente os quiero contar, para que veáis que sirva en esta tesitura, que el año pasado en el curso en junio, un sobrino mío, de mi mujer, que está en tercero de ESO, me viene un domingo por la tarde y me dice: ay, tío Fernando, ¿me puedes explicar las funciones del SE, que tengo un examen mañana? Y yo, ¿pero cómo te voy a explicar las funciones del SE? Sí, es un examen solo las funciones del SE, para todos los de tercero. Es el último examen de lengua. Y ahí me tenéis para tratar a un niño de 14 años, que además, bueno, pues todos los niños son iguales, claro. Explicaba que ni yo mismo me aclaraba ya. Digo, bueno, a ver cómo lo hacen. A mí me parece que eso es terrible. Me parece terrible. Bien, y con esto me salto algunas cosas, pero yo creo que lo fundamental lo he dicho. Muchas gracias.